Mm. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, maestro. ¿Y usted? Bien, aquí andamos. Aguantándonos, dicen. Déjenme ver para compartirles la pantalla. ¿Ya animados o todavía no? Sí, claro, como siempre. Ya la última clase. ¿Esta es última clase? ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, pues para apurarnos, ¿no? Sí, para terminar temprano. Y les voy a mandar a rato un audio ahorita que terminemos. Van a oír el audio, van a ver. Todos Para reprobados. irnos a comer. Ah. Todos reprobados. Ya ni hablen. Ay, déjenme que me abra porque la mañana hubo un show que no quería abrir la pantalla, no quería compartir, no quería el internet, no quería, le digo a los de la primera clase, siempre el primer día de clases pasa eso, con los de la mañana, siempre, no quieren clase, Pasa de todo. A mí también me pasa de todo en el primer día. pasa de todo, ándale. Pues bueno, vamos a esperar a ver quién más falta para ya ir comenzando. Está Juanita, Marco, Tere, Jadani, pero no sé dónde está Jadani. Ah, sí está Jadani. Ay, caray, se desapareció, Geraldine. Falta el músico, el de la inteligencia musical. Y vamos comenzando, ¿no? Para terminar temprano, chicos. Bueno, pues esta materia es un poquito difícil, bueno, no tanto. En cuanto a la explicación, voy a tratar de ser muy clara porque esta materia tienen que comprender conceptos, significados, ideas, para que su vocabulario vaya modificando y puedan ya ahora sí eh, introducirlo dentro de sus redacciones, dentro de sus trabajos, ya como licenciados. Y a partir de quinto es cuando ya somos más exigentes los maestros y bueno, de verdad ser desde primero, pero ya en quinto somos como más de, ya tienes que saber teoría, ya tienes que saber comunicación educativa, lingüística, tienes que saber diferentes materias que van a ir desarrollando poco a poco. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta vez nos toca lingüística. Yo no sé a quién le rezaron, a ver. ¿A quién le rezaron? Porque les tocó conmigo. No sé, a ver. ¿Qué hiciste, Vero, Tere? ¿Qué hicieron? A ver, pues no me tocaba y no, eso pues lo toca. Está bien. La lingüística. Siempre le ha dado esta materia, nada más que en unos días, los 4 pasados no me tocó. Y bueno, déjenme ver qué dice Moni, que anda enferma. Y pues ahora sí me tocó, me dijo, no sé si le toca. Bueno, no, ya sé, tengo años dando esta clase y también la tuve como ustedes. Y fue la primera materia que vi en mi trabajo, mi primer clase. Y yo decía, ay, lingüística, ay. Pero pues ya se fue a uno desarrollando poco a poco en la habilidad de la docencia y no hacen estas materias que son como muy raras, pero ahorita van a entender de qué se trata. ¿Alguna vez se habían escuchado acerca de la lingüística? Nadie había escuchado. Vero, Lado, Juanito, Marco, Moni, Geraldine. Pues se relaciona con los lenguajes, ¿no, maestra? Algo tiene que ver con los lenguajes, por ahí yo en el video, ya ahí más o menos se dieron cuenta. Los, sig- los signos lingüísticos.
No, no tanto, fíjese que no, se confunde con ortografía, pero la ortografía, Como la disciplina también. mm, todo eso es lingüística, fíjense, lo que está diciendo todo es lingüística, ortografía, la vamos a ver en el siguiente, en el segundo módulo, ortografía, gramática, semántica, pragmática, sintaxis, todo lo vamos a ir entendiendo, pero poco a poco, al estilo de la maestra Ana, vamos a decirlo así, para que sea más comprendible. Pero todo lo que vemos, ahorita vamos a ver el significado, y es parte de la lingüística. En esta clase vamos a ver conceptos, va a ser muy breve la clase, porque son dos temas los dos, para que sea más comprendible. Pero aquí ustedes van a responder su pregunta más al rato, para que no quede tan sola la plataforma. Bueno, pues, ¿qué significa lingüística? Ahí les va el significado, chicos. Es un estudio científico de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas, como de su evolución histórica, de su estructura interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. Al final viene un poco más explicado qué significa cada uno de lo que vamos a ver. Pero lingüística, vamos a ver lo que es la lingüística histórica, como ciencia descriptiva, que es una geolingüística, para complementar el significado de la misma. Es todo relacionado, como se refiere, con las lenguas naturales. Las naturales vamos a ver en las últimas unidades que vienen siendo la ítalo-céltica, la italiana, la alemana. Viene también lo que son lenguas que ya desaparecieron, pero que forman parte de nuestro lenguaje, como la hitita, la albánica, la céltica, etcétera, que conforman la evolución del lenguaje. Entonces nos dice también, eso es lo interno en cuanto a los cambios de signos, cambios de pronunciaciones, evoluciones, como pueden ver en la historia de México, nuestro idioma pues es una mezcla de mil cosas ya, hasta inglés y alemán, hay palabras de todo, francés, italiano, que se van fusionando y crean una nueva lengua, pero nuestra lengua materna real pues era una natal, que era la maya, la azteca o dependiendo, ¿no? De sus raíces también. Entonces quiere decir esto, chicos. Ahorita vamos a ver un poquito después al final de qué se trata. Tiene tres divisiones. La primera división, para que vayan apuntando, es la teórica. La teórica son las diferencias en su desarrollo, su evolución y su estructura. Cuando veamos los lenguajes, por ejemplo, el germánico, no sé si ustedes sepan que el idioma alemán es el padre del idioma del inglés, y ahí surge. Entonces, no, el inglés no es una lengua pura, es una mezcla de lengua alemana con una lengua turca, con una lengua itálica, y se hace el inglés, se van adecuando. La teórica es esto, vamos a ver sus diferencias en el desarrollo, esa es la división número uno, cómo se fue dividiendo, por ejemplo, la griega, que me encanta mucho, tiene el griego antiguo, que es cuando Platón, Sócrates, Aristóteles, el griego medio, que ya es a partir del siglo del feudalismo, de 1200, después de la muerte de Cristo, después de Cristo, y la lengua moderna del griego, que es a partir del siglo XIX, 20 y 21. Entonces, aquí en la teórica es la evolución de ella, cómo se decía la palabra pi, por ejemplo, el de pi 3.14, que es la del círculo, cómo se decía pi en un principio, cómo cambió su escritura, y al final cómo se dice ahora como pi, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver poco a poco, pero la división número uno es la teórica, que es la teoría de ella, de dónde surgen las lenguas, cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron, qué estructura tienen, su alfabeto, cómo estaba antes, cómo está estructurado ahora. Número dos, la sincrónica. Es un desarrollo histórico de una lengua. Ahora sí viene todo. Desde que surge, desde que se hacen las divisiones de las lenguas. Por él decía a los chicos, no sé si han visto la película de la Biblia de la Torre de Babel, no sé si la han visto para que la vean. Y la Biblia viene aparte, una parte de ella, y como que a veces la Biblia dice cosas que se relacionan con la realidad. Y si vemos esta Acá. película, manden. ¿Me puede repetir cuál es la número 2? No la escuché bien. Ah, la sincrónica, aquí está en la presentación. Ah, perdón. Sí, sincrónica.
Entonces Ya. aquí en el desarrollo de una histórico de una lengua viene desde cómo surge, cómo se dividen, fíjense, si ven esta película coincide mucho con la lingüística de cuando quiere hacer la torre de Babel, que quiere llegar el rey abajo, no sé cómo se llamaba el rey, hasta el cielo y llega retando y pisoteando a la gente y le dice a todo el mundo, yo voy a ser el rey, Dios no existe, que sabe que existe. Por ahí lo castiga Dios, tumba la torre de Babel y cuando cae la torre despiertan después de este trueno, porque hubo desmayados y demás, imagínense, del temblorcito que hubo, y despiertan y cada gente tenía un diferente idioma, una diferente lengua. Entonces aquí se empieza Ah, sí, a, si lo han visto, ¿verdad? Se juntan grupitos, así sí. como grupitos de pedagogía, de derecho, de psicología, que se estaban juntando con la misma pronunciación y la misma lengua. Entonces, la sincrónica viene desde ahí, desde que surge hasta el día de hoy, toda su evolución histórica, cómo fue cambiando por las conquistas, quién la conquistó, por ejemplo, la española tiene parte itálica, tiene parte griega, tiene parte árabe, todo viene de ahí, y la árabe viene de la hitita y viene de la albánica, vamos viendo después más adelante, para que no se me asusten tanto de, ay, maestra. Y también sus cambios estructurales, ¿sí? Que la cambio aquí porque se me movió, sus cambios estructurales, cómo fue cambiando. Es como si nosotros viéramos nuestra propia historia sincrónica de nuestra escritura. No sé si ustedes han visto cómo escribías en el kinder, no sé si tienen por ahí algún recuerdo del kinder, y luego cómo escribías en la primaria, y luego en la secundaria, y luego en la prepa, y luego cómo escribes ahorita. Y yo recuerdo que, ay, escribía más bonita en la primaria, ¿qué me pasó? ¿Quién sabe? Entonces, hagan de cuenta que es lo mismo, cómo fue cambiando una lengua en su estructura completa hasta lograr lo que es tenemos. Eso es una sincronía. Y la tercera etapa se llama macro y microlingüística. Macrolingüística y microlingüística. La macrolingüística abarca todos los aspectos de la lengua. Todos, su ortografía, su gramática, su fonología, prosodia. Ay, me van a decir, espérenme, explíquenme un poco mejor cómo está su escritura, cómo se pronuncia, cómo se dice, de dónde vienen esas pronunciaciones, quién no la vio, todo lo que vimos de las anteriores se fusiona para hacer una macro y abarca todos sus aspectos, todos. Y la microlingüística, las lenguas deben analizarse en provecho propio y sin referencia a su función social. En la micro es cuando, por ejemplo, nosotros agarramos la palabra micro. ¿Qué significa micro? Pequeño o diminuto. ¿De dónde viene la palabra micro? De los griegos. Ustedes han visto cuando investigan algún concepto o algo que dice pedagogía, que se escribe paido o paidogogía. ¿Qué significa enseñar al niño? Pero siempre nos dice ahí, del griego y latín, paido, que significa enseñar. No sé si ustedes se han fijado que cuando buscamos un significado dice eso. Del griego tal, tal. O del náhuatl tal. Por ejemplo, si buscamos Xochimilco, ¿qué significa? Xochitl de esto, Milco de tal. Nos va a decir de dónde viene su estructura y su origen. Aquí el micro es esto. Una sola palabra que nosotros ponemos tiene un significado histórico. Pero por eso dice micro. La macro es desde todo lo que existe, mientras que una sola palabra en la lingüística significa de qué origen viene. ¿De acuerdo, chicas? ¿Dudas que tengan hasta ahorita, chicas y chicos? ¿No? Geraldine, ¿dudas? De la micro dijo que era el origen, ¿verdad? Ajá, su origen pequeño, ¿de dónde viene? Por ejemplo, si dice la palabra teórico, ¿de dónde viene? De la palabra theory, digamos así. De latín, theory. ¿Y de dónde es el latín? De la italo-céltica, de la italiana. Entonces te va a decir, si ustedes buscan cualquier concepto, por ejemplo, geografía. Geo significa piedra, grafía significa mundo. Entonces, si juntamos mundo de las piedras, no sé, entonces ahí nos va a decir claramente de dónde viene la palabra geo, de dónde viene gráfico o gráfico. O educación, que se dice educare. La palabra griega real es educare, que significa enseñar para toda la vida. ¿Sí? Entonces, sí queda claro que la teórica, sincrónica, macro y microlingüística, chicas y chicos.
Entonces el micro es origen y el macro es Todo, ya como todo, la... estructura. Toda la estructura es el macro, así mismo dicen, chicos. Todos los aspectos de esa lengua. Quién los conquistó, de dónde vino, cómo evolucionó, con cuál otro lenguaje se ensambló, cómo se cambió, de dónde se fue a otro lado. Por ejemplo, si buscamos el de nosotros, que es muy interesante, lo vamos a ver, que es el español. Tiene un montón y ustedes se van a sorprender al final. Que por cierto, eso les va a tocar a ustedes exponer al final del curso, las lenguas, para que tengan la posibilidad, la oportunidad de investigar y decir, mira, esto es histórico, esto es su descriptivo, lo vamos a ir un poco y esto es fisiológico. Lo vamos a ir desarrollando lentamente en la materia para que no se me hagan bolas como dicen. Entonces vamos a repetir. Teórica es su desarrollo, su evolución y su estructura en la escritura y en la pronunciación. Sincrónica, el desarrollo histórico de la lengua y sus cambios estructurales a través del tiempo. Macro abarca todos los aspectos de una lengua, de dónde viene, quién la conquistó, con quién se ensambló. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra Facebook, viene de Estados Unidos, pero viene del alemán y viene de esto y viene del otro, entonces eso es una macro. Micro, una sola palabra de donde viene su origen natural, que se le llama analogía, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Otro de los conceptos que vamos a ver hoy es una norma. Una norma. ¿Saben lo que es una norma? ¿No? Es como tipo como una regla como un reglamento. Exactamente, muy bien, gracias. Aquí está el concepto para que lo tengan. Es una regla o un conjunto de una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. Ahora vamos a ver lo que es una norma lingüística, que es el segundo tema de la clase. Una norma es esto, tu regla, tu conjunto de leyes, tu normativa, como decimos ahora sí, tu imposición a qué, si lo vemos en lingüística es a cómo vas a escribir, a cómo vas a hablar, a cómo lo vas a pronunciar, a cómo te vas a dirigir de acuerdo a los niveles sociales y educativos que tengamos. Ahora lo vamos a ver ahorita. Eso es una norma. Eso es para que lo tengan presente. Lengua. Bueno, decimos, nos tenemos un taco de lengua o algo así decía el dicho, ¿no? De lengua nos tenemos un taco. Bueno, la lengua también tiene que ver dentro de la lingüística y es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y reglas gramaticales. ¿Qué son convenciones? Palabras, significados. Eso es una convención dentro de la lingüística. Si lo vuelvo a leer, lo van a entender un poco más. Es un sistema de comunicación verbal y escrito. O sea, lo que hacemos es escribir de palabras, de pronunciaciones y reglas gramaticales. Por ejemplo, si yo voy a escribir esta palabra de significado de lengua, no voy a poner de significado lengua, porque no tiene significado en sí. Si te digo que escucha bien raro. Hay niños que tienen esos problemas que se llaman dislalia y discalculia, que no te pueden pronunciar bien, que no te pueden distinguir lo que es una P de una Q, que no son parecidos la D con la D y así. Entonces aquí, dentro de nuestro significado de lengua, las reglas gramaticales son empleadas por las comunidades humanas con fines comunicativos. Se hagan de cuenta, como ahorita en WhatsApp, ¿qué pasa? Chicos, los veo a tales horas, y unos mandan un emoji, otros mandan una carita, otros mandan, por ejemplo, un emoji de su foto, otros ponen sí, ok, muchas gracias, maestra. Eso es una lengua, digamos así, porque nos estamos comunicando dentro de un grupo de WhatsApp acerca de un tema, pero no me van a salir con que me van a hablar. Ah, ¿y el pozole y la birria cuándo? Pues no. Entonces, si se fijan, la lengua va conjunta a lo que estamos hablando. Y es empleada por toda la comunidad humana. Todos los seres humanos hablamos una lengua, de diferente manera, de diferente tipo, pero tenemos una lengua. Hay quienes hablan de lenguas, pero después lo vamos a ver esto más adelante. Está basada en símbolos sonoros y signos gráficos. Por ejemplo, nosotros, cuando yo les dicto, a ver chicos, apunten. El gato del vecino es color café. Y ustedes escriben, el gato del vecino es color café. ¿Quién nos está diciendo que así se escribe?
una norma lingüística y tu propia lengua. ¿Sí se fijan? ¿Sí les queda más claro esta cuestión, chicos? La lengua es en sí, es convenciones y reglas gramaticales que tenemos las comunidades con fines comunicativos con un mismo significado y un mismo signo de escritura. Es como si yo les escribiera en griego y yo, ay, les va, chicos, la presentación en PowerPoint en griego. Ay, maestro, pero esa no es nuestra lengua. Estamos en español. Perfecto. Para que les quede un poquito más claro. ¿Qué es el habla? Bueno, el habla es la realización de una lengua, es cuando estamos comunicando ya entre todos. Es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, como en este caso que les estoy hablando en una lengua en español. Elaborando un mensaje según las reglas y convenciones, que es las normas gramaticales que parte de una comunidad lingüística determinada. Volvemos con lo mismo, si se fijan, se ensambla con la lengua. Vamos a hablar en español. Vamos a hablar en español. Ahora vamos a hablar en inglés. Hablamos en inglés. Ahora vamos a hablar en alemán. Hablamos en alemán. Pero todo va a ser regido por una norma y una regla de una gramática. Porque no voy a ponerle una palabra, es como si yo les pusiera aquí, voy a poner un ejemplo. Si yo les pongo, por ejemplo, para que vean la fuente, habla. ¿Es correcto nuestro español esta palabra? No, ¿verdad? No, Pronunciaría No. habla, habla. habla, no habla, exactamente. Entonces aquí es como si yo les pusiera esto, ¿no? La K. ¿Qué? O sea, no te entiendo. Nosotros vamos modificando, ahorita vamos a ver un poquito de ello. Maestra, Es así, mande. como por ejemplo en el WhatsApp o así que ya nomás ponen qué Ajá, o la la K. K. Y ya todos entendemos qué es qué. Ajá. Pero ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le puse el acento de según, que le moví y lo borré, y otra vez le puse el acento. En nuestras normas y en nuestra habla, en nuestra lengua, lleva acento. A lo mejor en Colombia o en otros países de América del Sur no lo llevan, pero en nuestro idioma sí. ¿Sí se fijan la diferencia? Lenguaje, híjole, pues ahora sí, ya vimos lo que era lengua, lo que es habla, lo que es una norma, y vamos con el lenguaje. Es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Siempre vamos a llevar los tres. Si se fijan, el lenguaje tiene sus tres. Es como dije, vamos a hablar un lenguaje kinocético, se le llama. ¿Sí? Entonces va a ser de puros gestos. O la mímica, que viene siendo la cinética. Pero nosotros en nuestro lenguaje vamos a hablar, nos vamos a mover, nosotros movemos las manos, yo estoy moviendo unos, y voy a escribir. Si no, ¿cómo les voy a explicar? Porque yo les puedo dar la clase aquí, pero si no les escribo, ¿cómo van a entender? ¿Verdad? Como tengo una presentación. No van a entender de qué está hablando la maestra. A lo mejor estoy inventando la maestra. Entonces, para eso nos sirve el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos en la cual los individuos se comunican entre sí. Podemos establecer nuestro propio lenguaje, como decía la compañera Tere, en WhatsApp, en Facebook, la Q, la K, de para qué. Por ejemplo, esta una que yo a veces pongo, digo, pues porque ya, rápido, ¿no? Estoy ocupada y le pongo así, el por qué, ¿no? Ya le pongo así, ¿por qué? O hay personas que les ponen la así, ¿sí? Pero ese es un lenguaje que nos vamos adaptando de acuerdo a la sociedad como va evolucionando nuestra lengua, ¿de acuerdo? Y continuamos con el dialecto, que también vimos, por ejemplo, el náhuatl, el azteca, etcétera, que es un dialecto también, y hace referencia a una de las posibles variedades de una lengua. Ya vimos lo que era lengua, la comunicación entre seres humanos. Frecuentemente se usa el término dialecto para referirse a una variable geográfica. Por ejemplo, yo les voy a decir el dialecto náhuatl. ¿A dónde se imaginan ustedes que está el náhuatl? ¿Dónde creen que está el náhuatl? ¿Dónde hay el dialecto náhuatl? En una sociedad indígena, maestra. Por ejemplo, en Puebla. Yo tuve una alumna que hablaba el dialecto náhuatl de Puebla, de pedagogía.
y nos explicaba por ahí palabras que vimos en la historia de los aztecas, ¿no? Y nos explicaba en náhuatl qué significaba. Eso es parte del dialecto. Por ejemplo, el dialecto azteca, el cora, de Turquís Nayarit, está el de los indios de piel roja, también es un dialecto. Hay muchísimos aquí en México, son como 50, 80, 100, ya no me acuerdo mucho de ellos, porque ya tengo un tiempo que no daba lingüística. Entonces, un dialecto nos dice aquí claramente, es una variable geográfica, una variable geográfica, una lengua asociada a una determinada zona. Por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos a los de los Altos de Jalisco, hay gente que habla náhuatl, chicos, que habla un dialecto indígena. Entonces, ahí, a ver, Jalisco, sí, Jalisco, todo eso es mi mapa de Jalisco. Jalisco abarca el español, y otros que no saben ni qué es español o no sabemos ni qué tanto que evolucionado, pero en esta pequeña zona de los Altos de Jalisco es un dialecto náhuatl o cora o indígena, lo que quieran ponerlo, pero va determinado en una expresión geográfica. No es como el lenguaje que es súper grande de una nación. Si ustedes se fijan, ellos tienen que estudiar también el español porque tienen que adaptarse a nosotros, no viceversa. Por eso se le llama dialecto. Si nosotros estuviéramos en su lugar, a viceversa, nosotros tenemos que aprender el náhuatl y nosotros tenemos que tener el lenguaje náhuatl y el dialecto, ¿de acuerdo? Para que les quede más claro. Para más claro, pues aquí está, chicos, un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, normalmente con una concreta limitación geográfica, pero sin una fuente de diferenciación frente a otros de origen común. Pueden existir subdialectos, por ejemplo, el azteca tenía subdialectos, el maya tenía subdialectos, que se fueron dividiendo. De ahí se agarraron algunos signos fónicos que vienen siendo pronunciaciones de voz para Veracruz, no sé si se fijan cómo hablan los de Veracruz, Chiapas, toda la zona que está en la colita del Golfo de México, como cubanos, como puertorriqueños, hablan raro, y luego los del norte como hablan más fuerte, como pronuncian así. ¿Por qué? Porque arrastraron subdialectos que se juntaron con un lenguaje, por ejemplo, el español, con el latín, con el francés, con el japonés, que ya tenemos ahorita, y solamente quedó lo fónico, pero a veces utilizamos estas pronunciaciones. En conclusión, para que quede más claro, que se le acaba muy rápido este primer paso, la lingüística es el estudio de las lenguas, su historia y evolución. Así, prácticamente. Cuando además acá la lingüística, les pregunto, es el estudio de las lenguas, su historia y evolución. La división es teórica, sincrónica y macro y microlingüística. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la presentación de esto? Una norma son reglas o leyes a seguir. La lengua es un sistema de comunicación verbal y escrita. El habla es el acto individual de comunicación, como nos comunicamos. Y el dialecto, la variedad de una lengua referente a unas zonas geográficas de origen común. ¿Dudas hasta ahorita que tengan, niños? ¿Niños? ¿Todo bien, Vero? ¿Dudas que tengan de lo que es una norma, lengua, lenguaje, dialecto? Así les quedó muy claro. Ana, ya están cansados, ya les vi cansados, ya no tranquilo. Y yo también ya estoy con mis ojos salidos. Elida, ¿alguna duda? Eduardo, Juanita, Geraldine, Javani, Melissa, Moni, Marco, ¿todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Seguros? Van a hacer un cuadro comparativo de uno de ellos. Ya ustedes tienen que poner sus propias palabras. Ahora sí, estamos a nivel 2. Ya estamos como en Mayo 2. Vamos a subir al segundo nivel. De acuerdo a lo que están aprendiendo, ahora con sus propias palabras constructivistas van a armar sus cuadros comparativos. Vamos con el siguiente tema, que dicen que rápido vamos con el número 2, que es una norma lingüística. Ya vemos que es una norma, pero ahora vamos a establecer un poquito más claro todavía para que nos quede bien guardada constructivamente en la mente o cognitivamente. Ahora sí ya les puedo hablar así, ya entendimos de qué se trata. Bueno, una norma lingüística es todo aquello fijado social o tradicionalmente en la técnica del habla o bien el conjunto formalizado de las relaciones tradicionales del sistema, que abarca todo lo ya existente o ya realizado en una comunidad lingüística. ¿De acuerdo? Se refiere a lo que establece la comunidad y el habla. Por ejemplo, una norma lingüística
todo lo que socialmente nosotros vamos a hablar, todo. Por ejemplo, los educadores, pedagogos, tenemos normas lingüísticas. Si ustedes se dan cuenta, ya puedo utilizar la palabra cognición con ustedes, la palabra constructivismo con ustedes, la palabra conductivismo con ustedes. Ya puedo decirles acerca de una norma lingüística, ya puedo preguntarles sobre lingüística. Entonces, fíjense cómo van evolucionando, pero esa norma lingüística es para educadores, pedagogos. No vamos a llegar a la casa si tenemos un niño y hablarle al niño. No, mira, es que mira, tú cognitivo y constructivamente las cosas vas a decir, no, espérate, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la clase pasada. Nos vamos a bajar al nivel. Y en la norma lingüística nos dice claramente, es fijado socialmente o tradicionalmente. Los maestros tenemos social y tradicionalmente fijadas normas lingüísticas. No podemos decir groserías, no podemos decir majaderías, faltarles al respeto a los alumnos, no. Eso es una norma lingüística. Para que les quede un poquito más claro y digan, ah, ahora sí ya entendí. La originalidad expresiva del individuo también es parte de la norma lingüística. No conoce o no obedece las normas, es como decimos, ah, me vale, yo voy a hablar como yo quiero. Y es un modelo de otra persona que es limitada. Tenemos 4 formas, ahora sí para que las apunten, chicos, de nuestras normas lingüísticas, ¿sí? O 4 formas de estilos de lingüística que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, tenemos el familiar donde no debe de decir majadería, no debe de levantar la voz, no debe de sacar a nadie, donde nada de palabras groseras, etc. La popular es donde sí nos soltamos con los amigos, pueden ponerle ahí la familiar, es en la casa, la popular con los amigos, bien libre, y se dicen de majadería, se dicen palabras, ya sabemos cuáles, ¿no? Y se escriben como decía la compañía, como quieran se escriben. Pero no le vas a poner la X y la Q a tu mamá para un mensaje. De, oye, me escriben muy bien. En la popular sí podemos, porque es más libre. Culta. La culta es tu profesión, tu norma lingüística educativa, profesionista docente, de contador, de abogado, de doctor. Cuando llega uno y le dice al doctor, oiga doctor, es que me duele la cabeza, me siento mal. Ah, es que tiene inflamadas y amígdalas y no sé qué tanto. Le dices, no, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues es que las amígdalas le tiene que bajar al nivel de uno, ¿no? Son las anginas. Ah, perfecto. Entonces, Geraldine, Geraldine se me hace una agregada. Bueno, les iba diciendo, esa es la culpa, cuando ya tenemos una propia pronunciación educada, profesionista, y de acuerdo a donde estemos la vamos a utilizar. Yo no puedo meter la popular, ni la estudiantil, ni la familiar en una culta, porque todo el mundo me va a dar una conferencia, ay, qué grosera la maestra, y es maestra. ¿Cómo que tienes tantos estudios que hagan un lugar? Entonces, si te fijan, nosotros tenemos estos 4 tipos, de último el estudiantil, que también es muy libre, pero que va a ir formando, como ahorita en su etapa, palabras las van a ir acomodando y las van a ir ensamblando en su comunicación poco a poco, conforme vayan evolucionando. Porque no podemos ser tampoco los maestros, revolver todo y ustedes tampoco. Es como yo siempre le digo a los chicos, si ustedes se fijan, a ver un ejemplo. Si estás en tu casa, no vas a hablar como un doctor, ni como un médico, ni como si estuvieras con tus amigos, ni como si estuvieras en tu trabajo, ¿verdad que no? ¿Qué pasa en casa si dices una grosería? ¿Qué pasa ahí? Analizan. O dejas que digan groserías tus hijos. Maestra, Dice Ana, no, pues no. Ahora se la está pensando. A ver, Tere, Es que no la escuché bien. que si vas a dejar que tus hijos digan groserías en tu casa. Ah, no, no. Si te fijas, ¿a qué corresponden las groserías de acuerdo a esta tabla? Al popular. Popular, exactamente. Entonces, tú en tu familia tienes tus normas lingüísticas, si ustedes se fijan. No, majadería, en esto no lo. En la popular tienes tus normas lingüísticas también. En la culta, pues un poquito más, porque no puedes llegar y ser bien popular en una culta, luego serías en una clase, en una conferencia, decir, ¿qué le pasó a una drogada o qué le pasó a la maestra? ¿No? Van a pensar mal de uno.
Y el estudiantil es cuando, por ejemplo, yo cómo les voy a explicar este tema, me tengo que bajar al nivel de ustedes para que ustedes vayan complementando su conocimiento. Si hay menos grosería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dudas sobre esta tabla? ¿Todo bien? Y verdad, entonces como les decía, el ser humano pues, somos bien mañosos, digamos así, porque utilizamos las cuatro y sabemos dónde. Ya sabemos dónde. Entonces cuando éramos jovencitos niños, no voy a llegar diciendo groserías en mi casa porque me van a dar un chanclazo. No voy a decir groserías en la escuela porque me castigan. No voy a decir esto porque también me van a correr una conferencia o algo. Entonces sabemos dividir estas cuatro en nuestra división. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a asustar de que no es cierto, o yo siempre me comporto bien aquí, me comporto más en mi trabajo. Tenemos las cuatro, a veces explotamos y sacamos la vulgar, o no, sacamos siempre la vulgar. La aportación. Hay dos aportaciones muy importantes acerca de la norma lingüística. Tenemos a Hensley, que es por ahí un ruso, y tenemos a Kosellev, que también es famoso por sus aportaciones a nivel mundial. Y Hessler nos dice que es un conjunto de rasgos distintivos, uso de los fenómenos semántico-fónicos. Ah, caray, pues ¿qué es semántico-fónico? Semántica es el significado de la palabra y cómo lo vamos a pronunciar dependiendo de cómo lo escuchemos y lo repetimos. Por ejemplo, pues en las chicas de primera ahorita, el constructivismo, que no decían bien constructivismo, el ¿sabes qué tanto decían? Y yo les dije, calmada, poco a poco vas a ir aprendiendo. ¿Se acuerdan ustedes que tampoco no saben que era un constructivismo ni nada? Poco a poco, les digo, si te ayer, todo despacito vamos a ir pronunciando. Pues se llama semántico fónico, porque tiene un significado su pronunciación. Es por ahí tuvimos una experiencia que tuve con un chico de Trini, les tocó hablar acerca del texto narrativo, que lo van a ver en redacción. Y el chico de los nervios dijo marrativo, ¿sabes? Marranito. Y pues todos nos reímos. ¿Y cómo que marrativo? Y la burla, ¿no? Ay, no, perdón, narrativo. ¿Y por qué? Porque él escuchó que estaba hablando de los marranitos y él pronunció la palabra marranito. Entonces, cuando tenemos este conjunto de rasgos distintivos, siempre vamos a escuchar lo que dicen para después decirlo y repetirlo. Si se fijan que los niños así son, escuchan y luego repiten. Yo les decía en el conductismo y en los demás, que vas a escuchar y vas a repetir. Y Kosellev es un conjunto de las obligaciones impuestas en una sociedad. Por ejemplo, ya vimos los cuatro tipos. Si vas a ser médico, vas a hablar como médico en un hospital y vas a recetar como médico, ¿verdad? Con la letra toda en shock. Esta es la regla de los médicos. Y si vas a estar en una escuela, que tienes que comportar de acuerdo a llegar puntual, respetar a los maestros, portarte bien, sentarte bien, no tirar basura, etc. Pero nuestro lenguaje también va a haber impuestos por la sociedad, incluyendo los rasgos y variables contextuales, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué es una variable contextual? Es lo que estamos aprendiendo ahorita. ¿Qué es habla? ¿Qué es lenguaje? ¿Qué es lengua? ¿Qué es una norma? ¿Qué es lingüística? Lo vas a ir contextualizando conforme vas creciendo en tu profesión o conforme vas aprendiendo. A eso se refiere. Bueno, hasta aquí alguna duda que tengan de lo que es una norma lingüística, chicos. ¿Todo bien? ¿Está sencillo? Muy bien. Pues vamos con la historia de la norma lingüística. Vamos a ver con la historia y terminamos. Son poquitas y ya acabamos la clase bien rápido. Bueno, la norma lingüística fue fundada en 1616. A partir de 1616 surge la era de la Ilustración, la era del Renacimiento, y se empiezan a establecer por la Academia de la Lengua Española, que eran unos reyes que se gestionaron los reyes de España y querían ya considerar alguna norma para no revolver por clases sociales la forma de hablar. Por ejemplo, los pobres hablaban de una forma, los de mediana clase de otra forma y pues los ricos de otra forma. Eso me dicen películas. Se consideraba que daba la unión del idioma español. Aquí es cuando ellos se reúnen y dicen, ya no va a haber, porque España era un despapallo, era todo revuelto, vamos a decir las palabras y pensamos lo que era nada de eso, ya bien juntos. España estaba dividida en árabe, francés,